Entonces, en este segundo tema, Papi. muy bien, la paz armada, ¿de qué se trata esta parte? Es la siguiente fase, justamente el imperialismo, y esta paz armada justamente será durante 1871 y 1914, justo el año que inicia la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se denominó paz armada? No hubo conflictos entre los países, las potencias entre sí, más bien hubo alianzas, ¿sí? Por eso es una paz, pero el término armada viene que se armaron militarmente. Cada una de estas naciones se armó internamente para justamente para un conflicto futuro, el cual justamente comenzó en 1914 con el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y posteriormente las siguientes guerras, que va a ser la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Entonces la paz armada justamente es eso, es una paz donde se arman las potencias, no se enfrentan entre sí en este periodo, por eso se llama paz, pero se arman militarmente, ¿no? Comienzan una carrera armamentista para una futura guerra. Cada país se arma de la mejor manera, se crean industrias armamentistas para este fin, ¿no? La gran carrera armamentista justamente hizo la formulación de bloques políticos militares y dos de ellos son los principales, bueno, los dos únicos que se formaron, la Triple Alianza en 1882 y la Triple Entente que se forma en 1907. La Triple Alianza, ¿quiénes lo integraron? Tres países de aquel entonces, Alemania, Austria-Hungría, que era un solo país, e Italia. ¿Quién impulsó esta alianza? Alemania, bajo el impulso de su canciller Otto von Bismarck. ¿Se acuerdan? El que hizo el reparto, ayudó a lo que es el reparto, el colonialismo alemán. Otto von Bismarck. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, consolidar la posesión alemana para que se pueda ejercer ese dominio alemán posteriormente, ¿no? De ahí justamente nace el régimen alemán, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Tenemos lo siguiente, la Liga de los Tres Emperadores, que es justamente, y la doble alianza entre Alemania, Austria y Hungría, ¿no? La Liga de los Tres Emperadores es la que se da entre Guillermo I de Alemania, Francisco José del Imperio Austrohúngaro y también el zar de Rusia. Los tres emperadores se unen, ¿no? Posteriormente va a suceder lo que se llama la armonía entre los tres emperadores. Y la doble alianza alemana-austria-húngara, el principal enemigo de Alemania era Francia, así que se unió a este país, Austria-Hungría, para justamente poder enfrentarse también a Francia, ¿no? Además, derrotan a Francia en la que es la llamada Guerra Franco-Prusiana de 1871 y justamente generó, en este caso, el recelo de Francia, que inicialmente habían estado unidos en lo que es el imperialismo, ¿no? Pero en esta época ya se van un poco rivalizando. No se van a una guerra, pero sí se van armando ambos bandos para un posible conflicto. Y justamente el conflicto estalla al fin de esta paz armada, que es en 1914 con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ok, la triple entente, o este de acá también, la triple entente, o si no, la triple armonía, vamos a decirlo así, fue integrada por Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Se acuerdan? Inglaterra y Francia eran justamente, al igual junto a Alemania, eran los del imperialismo, pero ahora Alemania se aleja de ellos y se junta con otros países y Inglaterra y Francia ante ellos se juntan con Rusia. Esta triple entente poderosa fue impulsada justamente por Alemania, para justamente con el afán del beneficio, con Inglaterra, por el afán del beneficio de Inglaterra, ¿no? Para consolidar su dominio sus posesiones coloniales. Los antecedentes es la formación del Triple Entente, tenemos que el acuerdo militar entre Francia y Rusia, y nace el entente cordial o el entendimiento cordial entre Gran Bretaña y Francia, ¿no? Se trata de un tratado de no agresión y de regulación de expansión colonial, ¿no? O sea, se unieron para justamente seguir colonizando, ¿no? Es por esa razón que tanto Inglaterra como Francia son los dos países más colonizadores.
Ok. Estas dos alianzas que se formaron, la Triple Alianza y la Triple Entente, justamente, justamente conllevan a ciertos conflictos internos, ¿no? Entonces, no fue una paz totalmente al 100%. Hay conflictos que se desarrollaron internamente, principalmente lo que son guerras o crisis en la zona de justamente el Mediterráneo, específicamente en lo que es actualmente los Balcanes. Por eso se llama la Guerra de los Balcanes, que hasta el día de hoy inclusive sigue habiendo algunos conflictos en esas zonas. Los principales conflictos que se dieron fue en varias zonas, principalmente los Balcanes, pero uno de los primeros conflictos fue la crisis entre marroquí, o sea, Marruecos, y de Tánger, o la crisis de Tánger, ¿no? La causa principal fue que Alemania quería apoderarse de Marruecos, ¿no? A pesar de que era un imperio o una colonia de Francia. Entonces, ahí comienza un conflicto entre Francia y Alemania. A pesar de que inicialmente en la fase del imperialismo cada uno tenía sus colonias, Marruecos quería ser tomado por Alemania y esto no le gustó a Francia. Por lo tanto, se inicia la primera crisis marroquí o la guerra de la crisis de Marruecos o la crisis de Tánger, se le llama así. ¿Por qué se llama la crisis de Tánger? Porque justamente el Kaiser Guillermo II visita Tánger, ¿no? Visita esta ciudad y el 31 de marzo de 1905 se proclama no permitir que Marruecos sea dominada por Francia más, sino pasara a manos de Alemania, ¿no? Por su parte, Francia amenaza a Alemania con declararle la guerra, pero, pero lo que es este suceso no llegó a mayores gracias a la conferencia de Algeciras, ¿no? Donde intervino España para justamente apaciguar los conflictos entre Francia y Alemania, ¿no? Al final gana Francia. Francia se sigue quedando con la colonia y Alemania sale de ella, ¿no? No se suscitó a mayores, pero estuvo a punto de iniciar un buen conflicto. Por eso es una crisis, ¿no? Luego es una crisis que no llegó a un conflicto. Luego sucede una segunda crisis, nuevamente marroquí, crisis de Agadir, que es lo que ocasiona, que esto lo ocasiona un acto muy interesante, el envío de un buque al puerto de Agadir en Marruecos, y en dicho puerto, perdón, era el enclave justamente en la zona entre la conexión entre África y España, ¿no? En aquel entonces. Entonces, justamente está el estrecho de Gibraltar y las Islas Canarias, ¿no? Felizmente tampoco pasó a mayores porque hubo una solución, ¿no? La conferencia de Agadir fue justamente un tratado que se firma entre Alemania y Francia y que Alemania reconoce el protectorado de Francia en Marruecos, es decir, reconoce que a Marruecos perdón, es colonia de Francia, ¿no? Pero en este caso, cambia el régimen de colonia a protectorado, ¿no? Francia es protector de Marruecos. Es decir, las autoridades marruecas, los nativos marruecos siguen conservando su autoridad interna, pero se someten a los dictámenes de Francia, ¿no? Sin perder, vamos a decirlo, su identidad. Actualmente Marruecos es independiente. Luego, chicos, estas dos crisis que sucede justamente la primera y la segunda crisis marroquí no llega a mayores gracias a estos tratados, pero comenzamos el inicio de la primera de las guerras de los Balcanes. Para ello tuvo que haber una crisis, ¿no? Y justamente la crisis de los Balcanes es justamente suscitada en este territorio, ¿no? Lo que actualmente es Georgia, Bosnia, ¿no? Bosnia-Herzegovina. Este territorio se le conoce actualmente como polvorín de Europa, es decir, es la zona donde parten todos los conflictos o donde se quiere iniciar cualquier conflicto. Los Balcanes es una zona estratégica en la cual empezar a hacer cualquier disturbio, ¿no? Eh, a partir entonces de esta crisis sucede la primera guerra de los Balcanes, ¿no? Se da en la península de los Balcanes, en el mar Egeo, y se enfrentan las naciones de la Liga Balcánica, que es Serbia, Bulgaria, Montenegro y Grecia, contra el Imperio Otomano, ¿no? Que básicamente son musulmanes, ¿no? El Imperio Otomano, en ese caso, eran conformados por musulmanes básicamente asiáticos, ¿no? El Imperio Otomano
quiere repartirse los territorios balcánicos, ¿no? Pero no es dejado, ¿no? El Tratado de Londres justamente pone fin a esta primera guerra, y dicho tratado, Turquía, que era el que tenía la hegemonía de este imperio otomano, justamente pierde todos sus territorios europeos, salvo Constantinopla, mientras que Albania logra su independencia, en este caso. El Tratado de Londres logra eso. Y la Segunda Guerra de la Balcánica, 1913, también se da en el mismo lugar, en la península de los Balcanes, y se enfrentan Bulgaria contra sus antiguos aliados de la Liga Balcánica, ¿no? Rumanía y el Imperio Otomano. Bulgaria se enfrenta a Rumanía y al Imperio Otomano, que inicialmente habían sido aliados, ahora no, y se puso fin con la derrota de Bulgaria, ¿no? Y la firma del Tratado de Bucarest. Gracias a esta firma de Bucarest, Bulgaria cede Macedonia, Serbia, Grecia y Adrianápolis al Imperio Otomano, y a Rumanía devuelve un territorio que se llama Dobruja. Entonces, este tratado de Bucarest justamente hizo que Bulgaria devolviera sus colonias, sus territorios que tenía en su posesión, ¿no? Muy bien, aquí un dato importante, el clima bélico, dice acá, durante las guerras de los Balcanes, de 1902 y 1913, la Triple Entente se mostró favorable a las aspiraciones de las pequeñas naciones como Serbia y Bulgaria, ¿no? Que inicialmente buscaban su independencia, ¿no? Ante los intereses austríacos y otomanos, apoyados por Alemania, la tensión era tal que en 1913 Rusia, Francia y Alemania coinciden en aprobar las leyes para fortalecer el ejército de esta zona y también su propio ejército. Vean ustedes, acá es la zona de los Balcanes, donde está Grecia, donde está Albania actualmente, Montenegro, ¿no? Bulgaria, Rumania, Bosnia, toda esta zona de Europa del Este, ¿no? Que se le conoce así, ¿no? Europa del Este. Y esta zona es justamente los Balcanes. ¿Por qué es importante esta zona? Es rica en varios minerales, chicos, es rica en varios recursos naturales, como la madera, ¿no? Los bastantes bosques, sobre todo Rumanía. Rumanía tiene bastantes bosques, en el cual son explotados, inclusive hasta el día de hoy, en lo que son la explotación y la tala de árboles para lo que es exportación de madera, ¿no? De ahí nacen varias empresas madereras que son famosas por la venta de muebles justamente de madera, ¿no? Porque la madera allá en Rumanía, por ejemplo, es baratísima y de muy buena calidad, ¿no? Tienen bastantes bosques que cuidan para lo que es la tala de este tipo de árboles, ¿no? Muy bien, entonces, resumiendo, antes de hacer los conflictos, resumiendo, la paz armada es, si bien no hubo enfrentamientos, grandes enfrentamientos, obviamente los Balcanes sí, entre esas potencias, se apaciguan entre esas potencias, pero se forman alianzas para una carrera armamentista, para un conflicto futuro, que en este caso es la Primera Guerra Mundial. Ese acontecimiento o esa guerra futuro es justamente la Primera Guerra Mundial, que vamos a ver en las siguientes clases. Ok, chicos, para terminar y no extendernos mucho para que ingresen al otro curso, dice acá, una característica de la paz armada fue el surgimiento de la democracia liberal en el mundo, fortalecimiento de bloques políticos militares antagónicos, surgimiento de movimientos totalitarios, los grandes descubrimientos geográficos, la carrera espacial y la revolución tecnológica. No puede ser la E, no había esa carrera, eso fue posterior. Los grandes descubrimientos geográficos no se dan en este siglo. Surgimientos totalitarios en Europa, la formación de políticos militares antagónicos. Esta sería la respuesta. Bloques políticos militares y antagónicos, ¿sí? Contrarios entre ellos, ¿no? Entre ellos la Triple Alianza y la Triple Entente. Dos, las ligas de los tres emperadores de 1800 fue conformada, esto está acá, la Liga de los Tres Emperadores, de la Triple Alianza. Los tres emperadores, la Liga de los Tres Emperadores está conformada por Guillermo I de Alemania, Francisco del Imperio Austrohúngaro y el zar de Rusia. Entonces sería Alemania, Austro-Hungría y Rusia, ¿no? Alemania, a ver, vamos a ver, acá. Rusia, Alemania y Francia. Alemania, Austria-Hungría, sí, pero Francia no. Es Rusia, Alemania y Austria-Hungría, la letra D. Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Tres. En 1904 se conformó el Entente Cordiale y estuvo conformada. El Entente Cordiale es justamente, tiene ese el origen, es uno de los orígenes de la Triple Entente. Acá está. Nace el Entente Cordiale que se da entre Gran Bretaña,
y Francia, o sea, Inglaterra y Francia. Bueno, básicamente Gran Bretaña y Francia. Gran Bretaña y Francia. ¿Cuál sería la alternativa? En la 9, en la 3, la letra E, Inglaterra y Francia, ¿no? Gran Bretaña. ¿Por qué no dice Gran Bretaña? Acá. Es que Gran Bretaña es parte de Inglaterra, ¿no? Inglaterra tiene una zona que se llama Gran Bretaña, igual que como Londres, por ejemplo. 9. Los países que conformaron la Triple Alianza fueron, está fácil, Triple Alianza. Alemania, ¿qué más? Austria, Húngaro e Italia. E Italia, muy bien. Alemania, muy bien, Alexandra. Cristóbal, muy bien. 5. En la crisis marroquí o de Tánger, las potencias mundiales protagonistas, ¿quiénes fueron? La de Tánger, la de Tánger. E, Alemania y Francia. Alemania y Francia. Alemania quería tomar posesión de Marruecos, pero Francia era protector de Marruecos, ¿sí? Marruecos era un protectorado de Francia, pero Alemania quería tomar esa zona, ¿no? Por eso se llama la crisis marroquí de Marruecos, ¿no? Entonces la 5 es la letra E, Alemania y Francia. 6. Una de las zonas más convulsionadas durante el periodo de la paz armada y luego escenario del estallido de la Primera Guerra Mundial fue la zona de los Balcanes, conocido como el polvorín de Europa. Dicho lugar se halla en el continente, ajá, el continente, ¿dónde se encuentran los Balcanes? ¿No? ¿En qué continente? ¿Asiático o europeo? ¿Asiático o europeo? Los Balcanes. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué continente? Los Balcanes se encuentran en Europa, por eso se llama el polvorín de Europa, pues, por eso se llama el polvorín de Europa, ¿no? El polvorín de Europa, porque se encuentra justamente en Europa, ¿sí? La letra B, muy bien, la letra B, perfecto. La 7, el fin de la Primera Guerra Balcánica se dio con la firma del Tratado de Londres, ¿sí? El Tratado de Londres, ¿no? Recuerden que son dos tratados, ¿no? Primero es el de Londres y luego es el de Bucarest al año siguiente, ¿no? El Bucarest es el último, ¿no? Donde ahí Bélgica cede sus territorios. Durante la Guerra Franco-Prusiana, dice acá, Alemania logra vencer a Francia, logrando arrebatarle los territorios de. Ajá, eso está en la Guerra Franco-Prusiana. Alasia y Lorena, y está por acá establecido, ¿no? Acá está justamente la Guerra Franco-Prusiana. Acá está. Hecho que generó el revolucionario francés y deseo de recuperar los ricos territorios de Alasia y Lorena. Claro, porque eso lo pierden, ¿no? Los franceses. Por eso dice, Francia quiere recuperar los territorios de Alsacia y Lorena, ¿no? Alsacia y Lorena. Bueno, son territorios que actualmente Alsacia y Lorena. Muy bien, la C. La 9 no es característica ni se relaciona con el periodo de la paz armada. Surgimiento de la Triple Alianza Independiente, sí, sí es parte. Se producen crisis internacionales y guerras locales. Crisis internacionales, no, pero guerras locales sí. Podría ser la B parcialmente, porque las crisis internacionales no se generan, pero guerras locales. Bueno, crisis internacionales sí, claro, en este caso sería la crisis marroquí y la crisis de los Balcanes. Sí, sí, sí es parte de. Gran carrera armamentista, sí, es parte de. Uso de la energía atómica y gran competencia por el dominio del espacio exterior. Esta no se relaciona. Entonces, después todavía, ya cuando, esto es para la Segunda Guerra Mundial prácticamente. La segunda crisis marroquí se solucionó con la conferencia de Agadir. Eso sí, es parte de la paz armada. Y 10, la Segunda Guerra Balcánica se enfrenta Bulgaria contra sus antiguos aliados. Bulgaria contra sus antiguos aliados. Bulgaria pierde los territorios al final, ¿no? Bulgaria en la Segunda Guerra Balcánica. Corroboramos acá, Segunda Guerra Balcánica, Bulgaria contra los antiguos aliados de la Liga Balcánica. Bulgaria. Muy bien, chicos, entonces
Hasta ahí, tienen ahí su tarea, su extensión, su evaluación. Es sencilla, hacer una línea de tiempo, investigar los años para hacerlo en orden cronológico. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Gracias por su atención. Y el último repaso, la uno la B, la 2 la D, 3E, 4C, 5E, 6B, 7B, 8C, ¿sí? 9 9D de dedo y la 10E Bulgaria, ¿no? Que son las respuestas prácticamente. Prácticamente todo ha sido teórico, como han podido ver, así que está sencillo. Gracias chicos por su atención. Estamos bien.